de alto nivel actualmente, debido a que los tratamientos cada vez son más simplificados, más rápidos y más concisos, ¿no? Estamos llegando desde parte maxilofacial directamente de la cavidad ósea hasta un simple absceso. Entonces yo voy a ahondar en esta parte. Si bien es cierto, tengo una línea de base con la que les voy a exponer, les puedo dar experiencias, ¿no?, mucho más prácticas que actualmente están usando colegas suyos, porque también trabajo en la línea o con colegas odontólogos que continuamente se enfocan en estos problemas que tienen y que vamos a realizarlos. La dosis de antibiótico, como les decía, se debe administrar de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Se tiene en cuenta entonces, básicamente, cuán severa es la infección, como les decía, desde un simple absceso hasta una parte ósea, lo cual es bien común en la actualidad. La condición orgánica, el estado patológico del huésped, enfermedades inmunodeficientes o enfermedades o personas sin enfermedades, solo con una caries o hasta una parte ósea, es mucho más práctico el trabajarlo que con pacientes con inmunodeficiencias, o pacientes con cuadros anémicos, o pacientes con diversas patologías, tipo hemofilia, problemas de plaquetas, entre otros. Por eso nos habla de un estado patológico. La edad es muy diferente trabajar con edades de niños, adultos y adulto mayor. Como ustedes sabrán, trabajamos con las dosis pediátricas. Actualmente en la mnemotecnia o el sistema farmacológico se dice hasta 12 años. Pero ya en la práctica que realizamos, también tenemos que usar este tipo de dosificación en el adulto mayor. Una vez que pasan nuestros pacientes adultos más de 60 años, hay que trabajar en otro rigor. Si bien es cierto, la teoría nos dice que podemos aplicar en la parte práctica ya no es lo mismo. Nos ha pasado por experiencia que muchos pacientes después de los 60 años tienen muchas múltiples enfermedades, hipertensiones, enfermedades cardiológicas, entre otras. Básicamente esas dos, hipertensión y enfermedades cardiológicas. Ya los medicamentos que usamos normalmente en un paciente adecuadamente sano ya no es el mismo. Y muchas veces, mientras más avanzamos de edad, porque actualmente se usa mucho especulaciones o que ustedes realizan en edades cada vez más mayores, por entonces y todo eso, la dosificación hay que disminuirla o bajarla. Caso contrario, tenemos efectos rebote bastante complicados. Lo que va a pesar un paciente también influye mucho. No es igual utilizar, un ejemplo, una levofloxacina de 500 en una dosificación de un paciente de 50 kilos de peso a 70 kilos que en un paciente de más de 100 kilos. Actualmente se está manejando o se trabaja mucho con pacientes con demasiado kilos. En su vida práctica diaria van a trabajar con pacientes de 100, 120, 340 kilos. En la actualidad, bajo mi visión que manejo, nuestra línea de atenciones continuas ha aumentado, sobre todo con pacientes obesos. Eso nos conlleva a gastar más material y a gastar más dosificación de antibióticos. Y en la experiencia o en la práctica de ustedes van a tener que trabajar bien esa parte si quieren ver respuestas y soluciones a corto plazo. La absorción rápida y la excreción lenta. Absorción rápida, ¿por qué? Porque actualmente hay diferentes vías para trabajar. Si bien es cierto, la línea odontológica trabaja mucho con vía oral, ya actualmente las clínicas de mayor resolución están trabajando mucho con la vía intramuscular y la vía intravenosa. Actualmente está muy en boga, como pueden saber en las clínicas, trabajar con una llave triple vía y cambiar el tratamiento completamente de una dosificación de 7 días a 48 a 72 horas. Si bien es cierto, la respuesta es muy buena, ¿para qué? Porque, bueno, se trabaja con clínicas y es cierto, se trabaja mucho más rápido, hay que saber dosificar, hay que saber manejar esto, porque si no los efectos rebotes son más complicados que las soluciones. Continuamos. Entonces, vamos a trabajar sobre la prescripción farmacológica. Dosis por kilogramo peso del paciente. ¿Qué es la dosis? La cantidad total de fármaco o principio activo que se administrará al paciente. Depende de acuerdo, como comentaba, al grado de infección, al kilo de la persona y a la severidad del caso. Leve o moderada infección. Los medicamentos más comunes con los cuales se trabaja actualmente, bueno, ya los conocen, la amoxicilina, la eritromicina, cuya dosificación no se ha colocado ahí, pero es
dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo día. La clindamicina, que es una beta-lactamasa que se trabaja muy bien en este tipo de cuadro, con una dosis mucho menor. La doxiciclina, punto a punto referente ahí, un macrólido en el cual tiene mucho efecto secundario. Si bien es cierto, la respuesta es muy buena, también es cierto que tiene mucho efecto secundario rebote. Puntos iniciales, una gastropatía. Las principales causas de gastritis medicamentosa, en la parte de uso diario, son estos tipos de medicamentos. La doxiciclina es bien dañina al estómago. Para dar una buena dosificación es cada 8 horas, cada 12 horas, 2 veces al día, a una dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo peso. No se refuta mucho en niños, más en adultos, pero la respuesta es porque llega hasta cavidad ósea, tranquilamente, y va de muy bien abscesos. Como le digo, es bien dañino a nivel gástrico. Termina con una gastritis al tercer día normal de tu paciente. El tratamiento normalmente tiene que ser de 7 días, hasta 10, usualmente todo el día. La gentamicina, un aminoglucósido, uno de los más comunes en dosificaciones, como conocen, de 80 a 160 miligramos. Actualmente hay de marca y comerciales, no se está usando mucho ya. Se usa más en la vía del Estado, ¿no? En la vía de salud pública que nosotros trabajamos, sí lo usamos. ¿Cuál es su finalidad? Cubre agentes gram negativos, ¿no? En su gran facilidad. Gram negativo trabajamos con etapas de piel sobre todo. Llega a la parte ósea pero muy lentamente, muy lentamente. Más vías infecciones bajas. La penicilina G sódica se actuaba mucho bastante en la época de los 90 y los 80, con penicilina G sódica, procaínica y benzalina. Las dosis, tal cual está refutado, 50.000 a 100.000 unidades por kilogramo peso. Tienen a un niño de 30 kilos. 30 kilos aproximadamente es un niño con 12 años de edad. Y tenemos una penicilina nuestra farmacología que nos exige la clínica o el hospital es usar una penicilina G sódica. Si bien es cierto, solo cubre estafilococos, o sea, la línea gram positivas, estreptocócicamente sí cubre, pero tendrías que trabajarlo vía intramuscular por lo menos 5 días, o vía parenteral cada 6 horas, en un caso de hipertensión hasta 7 días. La citromicina, un macrólido de moda actualmente. Dosificación 25 a 50 miligramos por kilogramo día. Su facilidad, una vez al día. Dosificación, según la teoría, 3 días seguidos. Pero actualmente la farmacología está cambiando y las vías de resistencia están abundando. Quiere decir que las infecciones cada vez se vuelven más fuertes. Actualmente la citromicina, según una teoría, se puede usar 4 a 5 días. Igual una vez al día para el refuto. Grábense bien esto. La citromicina se queda 7 días en la sangre. Quiere decir que porque ustedes dirán, pucha, pero solo le di 3 días seguidos y si le doy 7 funciona mejor, mejor. No es cierto. La citromicina tiene una capacidad que se queda como depósito en nuestra sangre. Entonces, lo que hace es que simplemente sigue haciendo efecto después de los 3 días que se usó. Mari, te llamo. Luego coordinamos lo de la fiscalía. Para la actividad del sábado. Continuamos. ¿Sí, no? Sí. Entonces, vamos a irnos directamente al cuadro del que ustedes más les interesa. Tenemos un proceso infeccioso. Se tiene que tener en cuenta las siguientes características. Fiebre. Cuando estamos hablando de una fiebre es porque ya hay un proceso inflamatorio. Si hay un proceso inflamatorio, por ende hay una leucocitosis, los segmentados deben estar elevados y posiblemente los abandonados también en la parte de la control. Quiere decir que la infección ya está en su apogeo máximo. Malestar general, asimetría, quiere decir que una parte de la facies o la cara está mucho más inflamada y posiblemente hiperémica o roja que la parte donde está la lesión. El trismus o dolor. ¿Tienen idea de lo que es un trismus? Escucho. Hablemos.
Hagámoslo con menos. ¿Cómo? Dificultad de la apertura bucal. Claro, existen ciertas enfermedades infecciosas u otras también bacterianas severas de que originan el famoso trismus. No se puede abrir la boca se queda engrampada o no abre. Aparte de las infecciones severas, también existen ciertas bacterias que pueden originar este cuadro. Signos de gravedad. La flebosis o en signos de inflamación, los signos característicos, dolor, rubor, calor y dolor. La disfagia, la dificultad para la dilución. La odinofagia, que se acompaña con un dolor combinante que va hacia la parte ótica. Se confunde mucho, sobre todo esta parte se confunde mucho con las otitis medias, con las OMAs, otitis medias agudas, cuando a veces son cuadros de tal. Y la taquifigmia. Estos síntomas nos indican una aparente bacteremia o posible sepsis generalizada. Cuando hay una sepsis, si bien es cierto, está a nivel bucal, sí, nos ha presentado cuadros sépticos, en lo cual ya hay que redundar mucho más. Actualmente, les vuelvo a recalcar, hay antibióticos de muchos otros aspectos, que ya no tenemos necesidad ya de estar cubriendo tantos días. Pero ya lo vamos a ir andando en el camino. ¿Seguimos? Bacteremia, conocida como toxemia, también por el grado de toxicidad, se dice que es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Características de la bacteremia, anoten porque me están diciendo que es el examen. Hipotensión, fiebre, taquipnia, leucocitosis, lo que le estaba comentando. Usualmente se puede diagnosticar clínicamente por un hemocultivo, pero ya clínicamente también lo podemos determinar. Los agentes causantes son diversos, ¿no? De acuerdo al tipo y grado de infección. Agentes causantes más comunes a nivel bucal, como ustedes sabrán, el estafilococo, que es uno de los más fuertes y agresivos, sobre todo la línea beta-hemolítica. ¿Quiénes pueden ocasionar una bacteremia a nivel local? Estos 4 ítems son uno de los cuantos, aunque hay muchos. Una exodoncia de tercer molar, un destafraje inadecuado, una endodoncia o exodoncias seriadas y simples. Continuidad, ¿no? Se queda el coágulo que ha sido después de una exodoncia, se pierde y las bacterias ingresan continuamente. Aparte de una buena acción antibiótica, vienen las recomendaciones adecuadas del caso, más la clínica que uno va a aumentar. ¿Sigamos? Se dice que también son realizadas por pacientes de alto riesgo con enfermedades cardiovasculares. Si no hubo una buena prevención, dice haber un esparcimiento hematógeno, causando inclusive una infección lejana al lugar de la infección. Ejemplo, osteocarditis y osteomielitis. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si una infección se inició, se cubrió, hicieron una curación, se quedó la infección internamente, y bueno, pues pasó desapercibido. Nuestro paciente aparece 48, 72 horas casi después, le dice, me está doliendo, pero es un dolor leve. Y lo relacionamos con el procedimiento hecho. Pero como canalita de Muladar va avanzando por la parte interna. Las complicaciones es que llega a una osteomielitis. La endocarditis también, aunque no lo crean, meses después encontramos esas causas. ¿Cuáles son las más comunes? Un estreptococo beta-hemolítico ingresó, se alojó en toda la zona sistemática, llegó a nivel cardíaco y ahí dejó. Signos característicos, una septicemia de causa no determinada. Casi siempre lo descubre bastante bien tarde, cuando ya casi todo está complicado. La osteomielitis es un poco más sencilla. Estamos hablando de infecciones óseas. Algunas veces este tipo de infecciones llegan a tener que abrir toda la zona y hacer toda una limpieza a nivel óseo para poder así encontrar o detener la causa. Influye mucho qué tipo de medicamento ustedes dieron. Porque acuérdense, los grados de severidad de la infección se pueden cubrir si el antibiótico es adecuado y es óptimo. El poco que dejaron de los errores, entre comillas, internos, si son muy leves, un buen antibiótico lo puede desaparecer sin necesidad de llegar a mayor complicación. Continuamos. A ver. Se está muy en boga el uso de 2 o más antibióticos.
Sí, bastante en boga, ¿no? O sea, pucha, quiero usar un positivo y un negativo. Un positivo y un negativo. Y con esto me voy a lo seguro, juego a lo seguro. O un positivo y un anaerobio, que es lo más común. ¿Por qué? El positivo me va a cubrir, como les digo, estreptococcus beta-hemolíticos o estreptococcus. Los anaerobios están cubiertos por cierto tipo de antibióticos. Un ejemplo, el metronidazol, que es el mismo. Combinas, ok, un positivo, hablemos, cefaloporinas de primera, segunda o tercera. ¿Conocen? Son el pan entre todos ellos, ¿no? A veces empezamos con algo más suave. Tal vez una cefalexina, un cefaloxilo, ¿no? O un cefotaxina, que ahora está de moda. Pero empiezan con un de primer y segundo grado. Cefalexinas, cefaloxilo. Perfecto, pero para asegurar, agarro y combino con un anaerobio. Ejemplo, metronidazol. Y entonces me voy a lo seguro. Digo, tengo dos medicamentos. Un positivo que me va a cubrir todo lo que son vías positivas, bacterias positivas, y un anaerobio para todos los que no respiran, los pueda usar. Si bien es cierto una buena dosificación y un buen tratamiento te va a salvar y te va a evitar el problema, también es cierto que una mala dosificación te va a llevar a complicaciones mucho mayores. Ejemplo, y vámonos por lo más básico, una gastropatía severa. El paciente a las 48 horas llega con un ardor gástrico tremendo, le quemaste el estómago, sobre todo, por ejemplo, el metro o la roxi. Como les comentaba, el metro todavía mucho más. ¿Por qué? Porque el metronidazol se usa cada 8 horas a una dosis de 500 miligramos. Por experiencia, 48 horas después, todo paciente, excepto que sea muy sano, no va a decir que tiene irritación gástrica. ¿Cuál es la siguiente secuencia? El paciente, como le quema el estómago, ya no lo va a tomar. Y como ya no lo va a tomar, el anaerobio que por ahí se estaba formando se comienza a reproducir. Y mucho más causa resistencia porque ya recibió 48 horas de un golpe antibiótico. Es decir, se vuelve más fuerte. Entonces, hay que saber manejarlo. Pero hay muchas medidas. Ahorita vamos a comenzar a darle más o menos ítems. El aumento de reinfecciones. Ok. Empezó con una infección sencilla, un pequeño absceso, pero no lo cubrimos bien. Agarramos y bueno, en la práctica la teoría nos dice, usa amoxicilina de 500 miligramos. El inconveniente es que nuestra amoxicilina de 500 miligramos es usado ya desde el bebé. Con una faringomigdalitis usamos una amoxi para tratarlo una vez. Y cuando lo queremos usar en una dosificación adulta, sobre todo a un germen citocócico, no le va a ser rico. Entonces, se produce una reinfección. Van a tener que usar vías parenterales o intramusculares. Esto, como les comentaba, va a favorecer a que si tenemos procesos infecciosos, la mayoría son cepas bacterianas resistentes. La posibilidad de cuadros tóxicos y finalmente alérgicos. Que les quede bien de experiencia. Ustedes escucharán continuamente, o se escuchan en la televisión, en las noticias comúnmente, de que hay niños que mueren o personas que mueren porque usaron las famosas ceftriaxona. Pero el colega viene y dice, pero yo lo he usado anteriormente con esa paciente y 2 días después se murió. Bueno, las teorías dicen mucho, ¿no? Dicen que el medicamento capaz no es adecuado, capaz una sobredosis, pero las causas más comunes que nos quedan por experiencia es que nuestro cuerpo en cualquier momento va a producir una alergia a ese tipo de medicación. Así que siempre usen con precaución o si la necesidad lo requiere. Son salvos y no lo automediquen continuamente, porque a la larga van a causar más resistencia a su paciente que lo que van a favorecer. ¿No? Continuamos. Y vamos a empezar con la terapia antibiótica en niños menores de 12 años. Me imagino que han llevado farmacología, así que conocen un poco de esto. La dosificación se dice menos de 12 años o peso de 35 a 40 kilos exageradamente. Casi lo mismo, ¿no? 35 a 40 kilos es el peso promedio de un niño de 12 años. O sea que la terapia antibiótica se maneja de la siguiente forma. La moxi es de 20 a 50, yo trabajo, pero bueno, acá ponen 20 a 40 kilogramos día. Es cada 6 horas, no es cada 8 horas, de 5 a 7 días. La penicilina, sea G sódica, en este caso la G sódica, es la dosificación que está indicando, de 250 a 500, también cada 6 horas por 5 a 7 días. En un paciente hospitalizado,
La dicloxacilina, que está dentro de las lactamasas, es un antibiótico muy bueno para infecciones de piel. En realidad, la primera recomendación es la dicloxacilina. Medicamento básico, todavía no muy manoseado, y te cubre muy bien abscesos de piel, una gran parte del óvulo. Entonces, la cosa es saber manejarlo. No lastima el estómago, porque vienen mayor presentación son capsulares. Entonces, si ustedes realizan curaciones o, digamos, preventivas, realizaron una exodoncia y vieron que había una caliación moderada, y quieren darse la idea que prefieren cubrir antes de que se cure solo o que suceda algo, una dicloxa no les va mal. La dosificación, como está indicado, 50 a 100 miligramos kilogramo día cada 6 horas. Ahora, la dicloxacilina ustedes, bueno, me imagino que en farmacología ya lo conocen, pero de todas maneras lo refutamos un poquito. La dosificación es variable, ¿cierto? La mínima es 50, la máxima es 100. Está en nuestro criterio de todos nosotros a cómo lo vas a manejar. Se recomienda siempre empezar con dosis bajas. Por experiencia, esto ya no está en el libro, por experiencia siempre trabajen con las dosis bajas en niños menores de 5 años. Y váyanse a las dosis altas en niños mayores de 6 para arriba. ¿Por qué? Funciona mejor, se van a lo más seguro. Hipotéticamente, vamos a un ejemplo. Tienen un niño de 4 años, le realizan una curación por caries, y ustedes han visto que hay una pequeña proboscis lateralmente, una pequeña gingivitis. Y dentro de ustedes quieren quedar bien con el paciente. Bueno, lo curaron, pero no va a quedar ahí. Puesto que mañana, con lo que han hecho el manoseo al tratamiento local, por lógica, esa gingivitis va a amanecer más hinchada mañana. Y el papá o la mamá se te va a venir encima. Y te va a decir, en vez de curármelo, me lo complicó a mí. O sea, pero es bien común. Trabajamos todos en clínicas, así que tenemos esas curas. Trabajamos con vías antibióticas en la fase. Primera pregunta, y siempre hagas esto. Señor, señora, ¿su hijo es alérgico a un medicamento? Pregunta de primer rigor. Segundo, si te dice sí, perfecto, dígame cuál. Y trabajas con ese, que ya sabes que no va a requerir. Alérgico al moxi, alérgico a las penicilinas, alérgico a las sulfas. Está bastante alérgico a las sulfas actualmente. Nada de cotinazol, nada de esas cosas. Si te dice sí, te vas al segundo nivel. Perfecto, entonces no uso nada de esto. Pero igual puedo cubrirlo. O, pucha, si me dice yo tengo a la moxi, ya no uso nada. No va. Así que al toque buscan la siguiente línea. La eritromicina te cubre muy bien el mismo cuadro infeccioso que la dicloxacilina y no tiene efectos secundarios con respecto al desplazamiento. A todo paciente le digo la amoxicilina. O sea, de ítem. Te digo que era alérgico a la amoxi, ya, no vas a usar nada de esa línea. Ni amoxicilinas, ni penicilinas, perdón, ni cefalosporinas. Agrábense bien eso. No porque es alérgico a la amoxicilina, entonces uso una cefaloxina, que es una cefalosporina. No, la línea es la misma. El punto de origen casi es el mismo. Nos ha pasado ya por experiencia, paciente alérgico a la moxi, fijo que te pones una cefaloxona y se te va a manchar igual. Entonces, váyanse a la otra línea, que también te cubre. Ejemplos, las eritromicina. La eritromicina, la dosificación igual, viene en presentación de 250 miligramos. La dosificación idéntica, 50-100 miligramos kilogramos cada 8 horas, cada 8 mililitros, y te cubre muy bien infecciones de piel. Las infecciones faringiales te pueden cubrir dos focos con una sola cosa. ¿Ya? Le decía las preguntas clásicas al paciente. ¿Su hijo es alérgico a algún medicamento? ¿Sufrió alguna alergia en algún momento? Y básicamente eso. Y siempre un aire. Siempre un aire. También preguntando si salí con AINE, ¿cierto? Sabemos que los AINE son conocidos, clásicos. ¿Quiénes hacen clínica continuamente? Muchos de ustedes imagino que hacen clínica ya. Ibu, naproxeno. También pueden usar el ciclo en boga, ¿no? Pero justamente es imposible, pero siempre acompañado de un AINE. En la parte odontológica muy poco se usa. O sea, más lo usan, depende de un nuevo paso, yo creo. Usan celecoxib o naproxeno directo, ¿no? Pero en un niño les recomiendo los ibuprofenos. Excelentes, desinflamantes, no lastima el estómago y la respuesta que usas con el antibiótico con un buen AINE, mucho excelente. O sea, si mejora con el antibiótico el 60%, con el AINE te queda un 80%. Y el paciente se queda contento, le cubriste todo lo que no hubo dolor, no hubo inflamación, hubo
Actualmente los ibuprofenos están bien en boga, ¿no? Las líneas antibióticas, las líneas farmacológicas están trabajando con ibuprofenos hasta de 200 miligramos. Antiguamente, bueno, nosotros trabajábamos con ibuprofeno de 100 para los canaditos, ¿no? Sacábamos de dosificación, 25-50 miligramos por un peso. Actualmente hay hasta ibuprofeno de 200 miligramos. Excelente para los niños ya de una edad un poco más avanzada, 5 o 6 años. Los pacientes, pues, se van a estar contentos, ¿no? Porque cubriste los dos focos. La cefalexina, cefalosporina de primera generación. Recordando, ustedes conocen la línea farmacológica, conocen la línea de las cefalosporinas. 4 generaciones, ¿cierto? Primera generación, cefalexina, cefalexina, vamos a seguir. Hasta la cuarta es la cefuroxima, la tercera es la ceftriaxona, que es la que está usándose mucho en común actualmente. Y sabemos que esto se lanza así. Todo lo que son positivos de la primera y segunda generación. Y si quieres cubrir negativos, la tercera y la cuarta. Pero a la vez, la tercera y la cuarta te cubre también positivos. O sea, si llegas hasta cuarta, te agarran toditos. Y también te cubre en una cierta parte en el doble. No lo vamos a usar desmesuradamente, lo vamos a usar ya muy grande. Pero también es una buena presentación si quieres usar algo más fino como una cefalexina. Yo les sugeriría, por la práctica, si quieren empezar con un cubridor, que es gran positivo para un estreptococo o un estafilococo leve, en vez de usar amoxi, salten a la cefalexina. Es igual de suave, es igual de efectivo, pero a la vez te responde mucho mejor actualmente. El costo y el precio es muy semejante a una amoxicilina, está bien práctico. La cefradina como cefalosporina de segunda, el cefaclor como cefalosporina de segunda, y tenemos el amoxiclavulánico, conocido, ¿no? El amoxiclavulánico. ¿Cuál es la característica del ácido clavulánico? Que también te cubre anaerobios. Es un medicamento que actualmente te cubre también tanto positivos como anaerobios. Estábamos pensando que íbamos a combinar amoximetronidazol para hacer un tratamiento más completo. Puedo usar un amoxiclavulánico que responderá igual con una sola medicación. Actualmente están viendo en el mercado dosificaciones. Bueno, en la vía oral es de suspensión 250 miligramos. Algunas presentaciones ya vienen de 500 en jarabe, para adulto mayor sobre todo. Y en vía capsulares hasta de 1 gramo. Hay amoxiclavulánicos, unas líneas de Medifarma que usan amoxicilina clavulánica de 1 gramo. Ya en cápsulas, sumamente suaves, pero sumamente efectivas. También es otra medida por la que puede trabajar. Pacientes con absceso, con ya inflamación y signo de fibrosis, quiere trabajar al seguro, amoxiclavulánico, ahí está de 1 gramo, no le lastiman el estómago al paciente. La dosis ya cambia, ya no es cada 8, con 1 gramo trabaja cada 12. Y muy excelente la respuesta, me ha pasado muy bien la respuesta. Acá sin necesidad de lastimarse mucho al paciente. Por mi hora. ¿Seguimos? Acá están los no beta-lactámicos. Acá vamos a ellos como 2 líneas gruesas, los lactámicos y no beta-lactámicos. Les comentaba de esto, porque se acuerdan que estábamos comentando si el paciente es alérgico, ¿qué podría usar? La línea más común, la eritromicina. La dosificación pediátrica, la que están viendo, 30-50 miligramos kilogramo día, cada 6 horas, 7 días, es más común. Dentro de unas líneas están lo que les sigue, la citromicina, que es un macrólido, la claritromicina, no cubre muy bien vías óseas, hay vías de abscesos de salud. No les recomiendo. Más trabajarías para vías laringeas, ¿no? De los vados. Pero así Triplari, para su línea de ustedes, no, disparan en mano. Clindamicina de 300 y de 600 miligramos. 600 miligramos en la vía ampolla y 300 miligramos en la vía capsular. Sí, muy buena respuesta ósea y sobre todo a nivel abscesos. Agarra muy bien estreptococos y estafilo. El detalle es que tiene que usarse cada 6 horas. Y también tiene un efecto secundario, produce gastropatía. Entonces a la larga tiene que trabajar 7 días. El paciente va a estar 6 días llamándote que porque le duele el estómago y a veces lo puedes cambiar. Y la doxiciclina, creo que ya habíamos hablado en ese ítem, en la primera parte, es uno de los más grandes gastrocinéticos, junto con el metronidazol. Se usa cada 12
dosis de ataque y luego bajas a 2,2 cada 12 por 5 a 7 días. Punto importante, metro y ciclo, si bien es cierto, no es recomendable para niños, eso lo maneja en la línea odontológica. En la línea, bueno, ustedes saben que el metro se usa para desparasitar también, y trabaja muy bien, con 5 días, pero la línea odontológica no lo recomienda mucho. Si bien es cierto, es anaerobio, cubre muy bien partículas anaerobias, se sabe que también produce efectos secundarios, sobre todo en la anemia, sobre todo en la anemia clásica. Es productor de anemia en muchos niños, entonces por eso que no lo recomendamos. Si bien es cierto, no es a todos, pero hay tendencias que lo dicen que sí se utiliza. Y la ciprofloxacino, pues la conocen, ¿no? Se usa mayormente para Gram negativos, ictus, vías bajas, pielonefritis y todo eso. Pero actualmente la línea de las ciprofloxacinas se está usando mucho para nivel óseo, les comento. En la reumatología, en la parte ósea lo usan mucho la ciprofloxacina. Sí, lo responden muy bien. Otorrino lo está usando para ya vías faringeas, cuando es muy resistente. En la vía ósea, en la parte de accesos, sí que responde adecuadamente. El detalle es que en vía jarabes solo hay una sola presentación de 250 miligramos. Carísimo. 85 soles a 100 soles un jarabito para un paciente. El sabor, horrible. No hay niño que lo pruebe una dosis y ya no pasa nada, es un chiquito. Está loco, no es eso. También tenemos que trabajar con eso. ¿Qué medicación podemos dar con la seguridad que el paciente niño lo va a consumir? No es dar por dar, es manejar todo el ambiente cautivo de lo que vas a dar con la seguridad que te va a cumplir. Por ejemplo, ¿no? Yo mis pacientes que tengo en mi policlínico, yo agarro y les comento. Manejo bastante niños, porque eso es pan nuestro de todos los días. Y también te viene, ¿no? Le hicieron una curación odontológica, lo llevé al odontólogo y le dio moxi. Y mira, echado su... Ya tú ves, tengo que manejar los antibióticos porque sí me van a responder. Perfecto, maneja con el niño. Y las clásicas preguntas. ¿Su hijo salió con un medicamento? No, punto a favor. Segundo, ¿su hijo toma jarabes? Ahí viene la clásica respuesta del paciente. No le gusta tomar jarabes. Punto a favor. Tienes que dar algo rico para que valga la pena. Líneas, por experiencia, moxiclavulánica. La moxiclavulánica en las nuevas líneas vienen con buenos sabores. Y entonces es idóneo dar algo que sí sabes que sí te va a cumplir. Y a la vez vas a poder dar una buena respuesta y el paciente va a quedar contento contigo. ¿No es cierto? Ahora, y es un buen punto que quisiera refutar. Vamos a verlo más como colegas, que como integrales de docencia, ¿no? Cada vez que les regalen muestras médicas, porque van a llegar a su clínica, su consultorio, profesores médicos, por experiencia, prueben los medicamentos. Para eso les regalan, no para ponerlos de adornito y que tengas un montón de medicamentos como colección. Lo ideal para nosotros, como personas clínicas que somos, o que vamos a trabajar con clínica y vamos a vivir indirectamente, directamente, algunos nos dedicaremos a la parte administrativa, otros seremos docentes, pero si queremos hacer la parte clínica así, como se debe ser, y tengamos un montón de pacientes, porque los pacientes nos recomienden, porque les hacemos bien las cosas, prueben los medicamentos. No para que se metan antibióticos por las puras, ¿no? Y se vuelvan farmacodependientes, sino para probar el sabor. Nosotros mismos, aunque no sé, porque no me lo crean, por experiencia comenzamos a ganar apreciación del sabor del medicamento. Y créanme, un amoxiclavulánico de Portugal es horrible al lado de un amoxiclavulánico de Medifarma, por ejemplo, un amoxicilin CL. Y ahí está justamente el chiste de nosotros. Tú pruebas una pizca y sabes. Y tú como niño dirías, ¿yo lo probaría? No, ni loco, no lo pruebo. Pero se agarra y te vas y pruebas de una muestra de amoxicilin CL. ¿Lo pruebas? Pues, ¿qué pasa? ¿Me pasa bien? No, recomiendo bien. Por eso es que nos visitan los visitadores, por eso nos tienen hinchados atrás de nosotros con sus medicamentos. Nosotros alguna vez agarramos y coleccionamos. Yo antes, cuando recién empecé mi carrera, saqué bacán y vi una lista de muestras médicas. Pero le daba a mis pacientes, no pasaba nada. La idea era
probar, degustar y saber. Entonces ustedes ahí aprenderán y sabrán recomendar adecuadamente. Seguro, ese paciente, su siguiente, recomienda a otro, recomienda a otro, recomienda a otro. Es el tip o business de nuestra vida diaria. La Cipro, por ejemplo, es horrible por también. Hay 2 o 3 marcas, pero no pasa nada. El metronidazol, por ejemplo, un ejemplo. Si algún día les toca dar el metronidazol, hay una línea de Fragil. Por ejemplo, ¿de qué línea es? Roche, tiene un sabor más feo que un metronidazol simple de Portugal. Entonces ahí te das cuenta que el probar o degustar es básico para tu línea de defensa. ¿Y cómo vas a dosificar a tus pacientes? ¿Qué le vas a dar para saber que sí lo va a tomar? Y a la larga te va a convenir porque a los 7 días el paciente te va a venir, tu papá tenía que decir, sí, lo tomó todo, tenía razón, excelente y se curó. Aunque te diga 48 años y te digan, no funciona, recomiéndame otro o pon apoyo. Es lo más común. Pero bueno, está en cómo lo dosificamos y qué le damos en calidad. ¿Seguimos? ¿Otra? No vamos. No. Ya. Esta parte es farmacológica o de farmacocinética. Intervalo de nutrición graduados en base al conocimiento de la vida media plasmática. La vida media plasmática o vida media es el tiempo necesario para eliminar el 50% del fármaco. Hay ciertas modificaciones en algunas formas de degradación de los antibióticos. Influyen mucho hepatopatías, enfermedades hepáticas o del hígado y enfermedades renales. Como ustedes sabrán, los focos de toxificación principalmente en nuestro cuerpo son la vía hepática, o sea, el hígado y el riñón. Luego se dice, cuando lean la prescripción médica, ¿es hepatodañino o nefrodañino? Tóxico o hepatotóxico. Entonces, pacientes con una cirrosis hepática, pues no voy a medicar, los medicamentos dieron perfecto, sé que lo van a lastimar y no voy a ganar una parte, voy a absorción lenta, efectos colaterales, existen problemas de presión biliar. Por ejemplo, los macrólidos, litro y todos ellos son o degradan el hígado. Por eso les digo, su dosificación es adecuada y óptima, nada más sin exceder eso ni dice más allá. Pero, como les digo, sería bueno que trabajen para dosis mínima y mínimo 5 años y la dosis máxima de 6 hasta los 12 años. Paciente de insuficiencia renal, se invierte, ¿no? Sabemos que es un paciente con insuficiencia renal, usa medicamentos que van a trabajar por la vía de intoxicación hepática. Nos responde muy bien en esa línea. ¿Seguimos? Y trabajamos por la vía de administración. Sabemos que hay 3 vías, la vía oral, la vía parenteral y la vía intravenosa parenteral y la vía intramuscular. En la línea odontológica más se trabaja con la vía oral, por eso quería yo contarles. La vía oral es nuestro pan nuestro de cada día. Muy difícil o muy raro que usemos vía intramuscular o parenteral. Pero les comento, actualmente hay muchos medicamentos ya en nuestra modernidad con vías orales que trabajan tal y cual idéntico que una vía intramuscular. Ejemplos, la levofloxacino, el cefotaxime, la ciprofloxacina de 1 gramo, que ya está en el mercado. Entonces, excelente. O sea, ya no estamos mucho con nuestros pacientes poniéndoles en persona 4 o 5 dosis. Usamos una levofloxacina de 500 o de 750, si la severidad es muy andante, y nuestra respuesta es muy buena. Igualita o semejante que la vía intramuscular, sin correr riesgo. Actualmente, por ejemplo, se han creado líneas de ciprofloxacina de 1 gramo. Lastima menos el estómago, tienen con cápsulas reguladas, que llaman, y la acción a nivel ósea, muy buena. En accesos, 1 bala. Muy efectiva. Y las cefaloporinas de cuarto. Cefaloxime, está viniendo ya ni jarabe. Caritos pero efectivos. Pacientes de enfermedades sistémicas o portadores de prótesis valvulares. Les decía, se relaciona mucho la parte cardíaca con la parte medicamentosa. Hay que hacer una profilaxis o revisar bien qué antibióticos se va a mencionar a aquellos pacientes con estado de inmunodeficiencia. VIH, hepatitis B, todos ellos que tengan inmunodeficiencias bajas.
hemofilias también. ¿Seguimos? La dosis americana de cardiología, en este caso, con pacientes con cardiopatías, nos sugiere dar una dosis antibacteriana alta, única, previa al embate bacteriémico, dice, favoreciendo la vía oral, aunque da opciones para vía parenteral y alternativas, cuando no están indicados los compuestos de penicilina. En clínica actualmente se trabaja, cuando ustedes vean una complicación muy severa, llegó un paciente, perfecto, un absceso de esos severos, fibrosis marcada, o fiebre, trismus, no puede abrir la boca, y a ustedes les piden qué solución actuar. No van a poder curar ahí adecuadamente, obviamente, no van a complicar más que mejorar. Usualmente lo que se les pide a ustedes es primero acción antibiótica, 48 horas mínimo, desinflamar la zona y actuar. Y luego continuar la acción antibiótica. Luego que más común es eso. Ahí es donde tienen que usar dosis de ataque inicial. Ahí sí se les recomienda, por experiencia, por ejemplo, el uso de la ceftriaxona. A 1 gramo intramuscular, excelente. Empiezan una dosis de ataque y ahí cambian a vía oral. Levo, cipro. Unas 48 horas, su respuesta es inmediata. En 48 horas responde igual que con un antibiótico de línea simple para 7 días. Tuviste, ganaste tiempo y favoreciste a tu paciente. Y luego ya vas a la acción y luego a la continuidad. ¿Ok? ¿Seguimos? Este punto es importante y anótenlo porque me están comentando que es un ítem de bastante información. Parece que viene esta pregunta de examen. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo en un paciente para uso de antibióticos? Primero que nada, las artropatías inflamatorias. Ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico. ¿Por qué? ¿Piensan por qué? Hay una línea de la artritis reumatoidea o de las artritis comunes en que de artropatías, o sea, deformaciones o malformaciones articulares, de que son debidas a infecciones. El signo característico del estreptococo beta hemolítico. Se sabe por teoría, de que un paciente mal curado por un estreptococo beta hemolítico, sobre todo en infecciones faringias y dientes, dentarias, con los años ese estreptococo se va a la sangre y se articula o llega a las articulaciones y se queda allí. Y vive ahí años de años. A los 40 años para adelante, 45, comienza el paciente con molestias articulares. Pues es el estudio completo del agente causal fue un estreptococo beta hemolítico. Quiere decir que si hubiésemos curado a ese paciente adecuadamente con un buen ATB bien cubierto y matado ese estreptococo en su momento de niño, ese paciente 30 años después no estaría padeciendo de aquella malformación. Por eso va. El LES, en cambio, el lupus eritematoso sistémico, sí es una enfermedad congénita, o sea, se nace con esa infección. Y se dice que dentro de sus efectos es que baja las inmunizaciones. Por lo tanto, una dosificación adecuada es la más importante. Inmunosupresión, pacientes inmunosuprimidos. Ejemplo, VIH, entre otros, ¿no? El AIDS mismo se considera una inmunosupresión, el lupus eritematoso sistémico. Todos ellos afectan directamente. La diabetes mellitus, sobre todo la tipo 1. ¿Por qué? Porque la tipo 1 saben que es un paciente insulino dependiente, ¿cierto? Tienen la idea, ¿no? De la parte patológica. Si no, pregunten, hagamos confianza. La diabetes mellitus, como sabemos por generalidades, son dos tipos, ¿cierto? Tipo 1 y tipo 2. Tipo 1, a grosso modo, nace con la enfermedad. El tipo 2 nace con la enfermedad, pero se activa a los 40 o 30 años, cuando un agente desencadenante lo puede activar. Ejemplo, obesidad, tensión, estrés, una vida desordenada, como se dice que también puede serlo. Pero ese paciente nació con predisposición, solo que con momentos se activó. Nosotros, por experiencia, tenemos pacientes de 60, 70 años que recién aparecen con diabetes tipo 2. Toda su vida llevan una vida sana, pero el momento sí. O sea, no es fija que es de 30 a 40. Pero en cambio la tipo 1 de la que estamos hablando de pacientes con riesgo,
es aquel paciente que nace, inmediatamente nace, el bebito nace con los síntomas característicos. De la nada comienza a bajar de peso, de la nada comienza a exudar, es un niño irritado, irritable, hace signos ¿cómo? Hace signos de debilidad, el niño está débil, hipoactivo. ¿Y qué pasa? Le hacemos un conjunto de evaluaciones y encontramos que su glucosa está baja. Característica común de un paciente con diabetes tipo 1. Lo común es que este paciente se vuelve insulino dependiente. Este paciente no toma medicamentos. Tiene que colocarse insulina toda su vida. La dosificación, o cuando trabajen con antibióticos en este tipo de pacientes por alguna caries, un exodosis, diferentes acciones que realicen, no va a ser la misma que un paciente sano. Van a tener que trabajar sobre todo con su dosificación. Si es que su glucosa no está alta, pues está baja. Si está volando más allá de sus 170, 180, no se arriesga a circulación. Va a volar. Eso quiere decir que hay inestabilidad. Y el cantadito que termina la curación le sacan una glucosa y está en 350. ¿Por qué? Porque es como un característico, sabemos que el umbral del dolor o toda alteración metabólica que origina este cuerpo hace que la glucosa se dispare. Entonces los pacientes originan eso. Por la otra inercia es que se baje o origine una hipoglucemia súbita. Pero que ustedes consigan material y saber con qué van a jugar, mejor no. Siempre que ingrese tiene que ser evaluado previamente por la parte de medicina que les dé parámetro que está estable ese paciente para poder hacer la dosificación o la acción que quieran realizar. Básicamente, como digo, el tipo 2 es más común, es el que van a conocer todos los días. Pero el tipo 1 es un factor de riesgo más importante para ustedes. Endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa es un riesgo, ¿no? Tienen un paciente que ha tenido marcapaso, una prótesis valvular, operado por valvulopatías, etc. Esos pacientes, lo primero que para hacer curaciones, piden una evaluación completa. Igual, no se arriesguen. El paciente está sano, perfecto, es un paciente estable, conversa, perfecto, no es muy diabético, todo. Pero su antecedente que ustedes le pidan en su anamnesis, yo tengo una valvulopatía. Tiempo de acción, te va a decir menos de un año. Si es menos de un año, es mucho más riesgo todavía. Inmediatamente pidan su kit completo: hemograma, proteínación reactiva, procesos infecciosos, una evaluación completa por medicina, antes de que entren. Les va a pasar, les sucede, que activan o hacen una curación simple y originan un pequeño foco infeccioso y directamente se activa todo un cuadro séptico. Es como una cadena. Se activa un cuadro séptico. Y se complican la vida. Y hay procesos legales por ese cuadro. O sea, a pesar que la parte cardíaca es la que tenía la culpa, la parte del cardíaco tenía la culpa, reputan a tope la parte otra. Porque es el que activó. Riesgos de infección de prótesis osteoarticulares, menos de 2 años, tras implantación. Bueno, la prótesis igual. ¿Por qué? Porque siempre hay gérmenes redundantes por ahí. La desnutrición. No es igual dosificar a un paciente con todos sus valores metabólicos normales que un paciente desnutrido. Las dosificaciones varían, tienen que trabajar con dosis más bajas. Igual, en adultos mayores, ¿no? Estamos en esa parte y me quedé un poquito, pero antes que me olvide. Cuando trabajen con adultos mayores, sobre todo mayores de 60 años, ya ni siquiera se corren el riesgo de saber si es hipertenso o no. Por precaución, no usen medicamentos de que vayan a causar algún efecto a nivel cardíaco. Siempre por precaución. Entonces, hay que precaver si el paciente es asmático, si es hipertenso, si tiene algunos factores. Vayan por las líneas más sencillas. Siempre usen cefalosporina de primera o segunda. No vayan a las cloroquinolonas, por ejemplo. Casi siempre golpean. De primera o segunda. Y te responde muy bien. Tenemos también la hemofilia. Y la dosis. Siempre cuando trabajen con adultos mayores y quieren trabajar con dosificación vía parenteral o vía muscular, la dosis cambia. Usen el 70% de su acción del medicamento, más no el 100%. Les van a responder igual.
solo que la masa muscular se pierde después de los 60 años. O sea que no necesitan llegar... Ejemplo, ¿no? Centroexona de 1 gramo. Paciente de 50 años o 40 años con un absceso. Pueden usarse con los 1 gramos, digamos. Indican centroexona con dexametasona, como siempre. Pero si ese mismo cuadro tiene un paciente de 70 años, 75 por ejemplo, no es necesario que usen el gramo. Los 750 miligramos van a cubrir lo mismo, o sea, la tercera parte, reduzcan al 25% de sensibilización, o hasta el 30%. Le van a responder lo mismo porque la masa muscular está perdida, entonces eso compensa. Y lo otro, se evitan factores de riesgo por sobredosificación y medicación. ¿Ya? Es un buen dato. Hemofilia. ¿Saben que la hemofilia son las enfermedades sanguíneas? ¿No es así? Muchos medicamentos, como estamos mencionando, tienen acción a nivel sanguíneo. Entonces pueden producir anemia, sobre todo anemias aplásicas. Si tienen un paciente hemofílico, le pueden ayudar. Y otros factores, alteración en la coagulación. Muchos medicamentos son anticoagulantes. Tienen doble acción anticoagulante, entonces también lleva a ese tipo de cuadro. Los injertos, en algunos casos, y otras patologías, insuficiencia renal hepática, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Y los esplenectomizados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen vaso. Y se degradan muchas veces las toxicidades en los vasos. Avanzamos. Este es un modelo para personas con alteraciones cardíacas. Con experiencia de los colegas, lo han recomendado como dosis únicas. Por ejemplo, si quieren usar un sistema de profilaxis, por eso se llama profilaxis, antes de ingresar a hacer una curación, pueden usar este tipo de dosificaciones. Ejemplo, la amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes de la consulta dental. Están previniendo que se haga un foco infeccioso directamente. 600 miligramos, 1 hora antes de la consulta dental, se dice en otro tipo de medicamentos. Ese es el eritrosol. Alérgicos a la penicilina o sus derivados pueden usar eritroclina, 2 gramos, 1 hora antes de la consulta. O 500 miligramos de la clínica, ¿no? Separaciones cefalorraquídeo trabajan así. Pero la idea principal es que ustedes pueden trabajar con una profilaxis. Antes de 2 horas antes pueden indicar un antibiótico. De esa manera están previniendo o limpiando el cuerpo. Acuérdense que la degradación de un antibiótico es 2 horas después de la asimilación. Por eso que recomiendan. Ustedes introducen o comen algo y a las 2 horas recién están haciendo el metabolismo. El antibiótico es igual. Sea el estómago lleno vacío, con el estómago vacío todavía mucho más rápido, pero casi 2 horas después tenemos acción antibiótica y cubriendo el nivel de sanguíneo. ¿Sí, no? Bueno, la diferencia es, ¿no?, de vía oral y vía parenteral. La vía oral tiene una buena disponibilidad del antibiótico, en cambio la vía parenteral es mucho más rápida, ¿no es cierto? Por eso dice que la latencia es más corta, sí, pero es más rápida la acción. Intensidad de acción del antibiótico es regular a buena. En la vía parenteral, intramuscular o intravenenosa es excelente. Los alimentos pueden influir. En la vía oral no es posible usar dosis altas, pero como les digo, actualmente hay presentaciones de altas. Y la vía oral es más económica, obviamente, que una vía parenteral. Un factor poco. ¿Sí? ¿Qué se considera la recepción de un antibiótico? A ver, avanzamos. Ya. Esto es lo que les comenté en un principio. A nivel bucal, a grosso modo, las principales causas son los gérmenes gram positivos y los anaerobios. Son los que más profundan. Si la infección es a nivel local, a nivel de acceso, gram positivos. Si la infección ya se formó pus o llegó a la parte ósea, ya hay positivos y hay anaerobios. De hecho, el anaerobio no vive. El anaerobio, su nombre lo dice, vive sin oxígeno. Por lo tanto, tiene que vivir en un lugar mucho más cerrado. Si ustedes hacen una curación, una endodoncia, lo cubren y quedó un germen infeccioso, es más que seguro que ese germen que se va a formar ahí es un anaerobio, más no un positivo. ¿Por qué? Porque el positivo necesita oxígeno para vivir. En cambio, el anaerobio no, él vive sin oxígeno. Entonces, a nivel óseo, la mayoría son anaerobios. ¿Se usa la combinación? Sí. ¿Por qué? Porque siempre la infección va de abajo hacia afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Si tocó hueso, va a tener que llegar a la piel. Y si es un medicamento que solo va a tocar hueso, la piel va a quedar igual a céfalo, o sea, cinta también. Por lo mismo va a volver a reformarse la infección. La idea es que cubran. Es
bien desde el punto de vista de este cuadro. ¿Sí? Se usan los antibióticos, como dice acá, que hagan efecto en el hueso y el tejido blando, comprobando el tejido de infección ontogénica. Acá tenemos una línea. Si tenemos, como les dije, algo leve, pueden usar esta cefalosporina de primero o segundo. Si tenemos líneas moderadas a severas, tenemos este tipo de líneas. Clindamicina de 300 miligramos en vía oral, la ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12, pero les digo, actualmente hay presentaciones de 1 gramo, muy buenas. El metronidazol de 500 miligramos y el amoxiclavulánico, como les decía, que cubre tanto POSI como anaerobios con un solo medicamento. Actualmente hay de 800 a 75 miligramos también de amoxiclavulánico en presentaciones más finas. Acá también puede mencionar que se está usando la vancomicina, solo se usa por vía parenteral. O sea, si algún día la van a recomendar, tienen que usarla en vía intravenosa. Pero ya, eso es otro tipo de manejo. Casi para la vía clínica local, ¿no? O sea, clínica rápida, no se maneja mucho. Tiene muchos factores de riesgo. Su vía de inserción es lenta, tiene que pasar en un polutrol a 1 hora por lo menos. Tiene que ser bien dosificada en 100 mililitros de solución cloruro y tiene efectos teratogénicos, cardiopatías, el paciente se pone ruboroso si lo pones muy rápido. Usualmente el microgoteo es 20 a 25 microgotas por minuto, o sea, por ejemplo 1 hora. Se usa ya en clínica, yo no mucho en bio también. Pero acá, por ejemplo, para su experiencia pueden trabajar con la levofloxacina. Actualmente estamos trabajando bastante con la levo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto dentro de las familias de las fluoroquinolonas, es una nueva medicación, pues sí que es nueva en el mercado, porque siempre existió. Solo que siempre se ha ido avanzando de poco en poco. Empezamos con lo básico y vamos a ver más con lo grande. Actualmente la levofloxacina tiene prescripciones de 500 y 750 miligramos. Si por ejemplo ustedes tienen un acceso óseo y quieren responder rápidamente eso, les recomiendo la levofloxacina de 500. La dosis una vez al día, 5 a 7 días. Usualmente después de las comidas, después de un almuerzo. La acción es como si estuviera tomando ciprofloxacina 2 veces al día. Pero la vía de respuesta es menor tiempo. En 6 horas ya está haciendo su efecto del alcohol. Al día siguiente tu paciente te va a agradecer. Si necesidad de que hagas una ampolla, cubriste bien ese foco infeccioso. Si necesidad de darle 2 dosis de ciclo. Pero está bastante bien práctica para trabajar. Y actualmente los precios están bajando bastante. O sea, es práctica conseguible. Seguimos. Acá nos refiere que la infección va a ser mucho mayor si el paciente tiene alteraciones inmunitarias. También está dentro de las alteraciones inmunitarias, aunque no crean, el paciente senil, o sea, los abuelitos. El paciente senil no te va a responder igual que un paciente joven en una adopción anterior. Uno, porque vas a tener que trabajar, como les dije, con dosis 3/4 partes. Y 2, porque la acción es mucho más lenta y no vas a poder dosificar tan rápido. Entonces también se considera como pacientes inmunitarios. Si tienen un paciente con una gastropatía, una gastritis aguda, por ejemplo, ¿no? Que está bien en boga, todo el mundo sufre de gastritis y todo eso, siempre con protectores gástricos. O sea, pueden usar el antibiótico, pero protegiendo a su paciente. Dosifíquenlo a la vez, no está contraindicado, o sea, no tiene efectos secundarios tampoco. No se ha encontrado gastroprotectores de que hayan provocado algún efecto teratogénico en su paciente. Ejemplos, ¿no? El omeprazol, la ranitidina, actualmente está usando el mesoprazol, es uno más comercial, el pantoprazol de 40 y todo eso, ¿no? Si tu paciente te dice que le arde un poco el estómago, pero no tiene ulceraciones tan severas, un omeprazol te puede cubrir muy bien. Te lo cubre en ayunas, antes del desayuno del paciente, y luego ya le indicas el medicamento que tú quieras indicarle. Y la cama, o sea, te puede hacer tratamiento de 7 días sin que esté quejándose como y a la vez acompañado de los cubridores gástricos, los antiácidos que sean los magandratos, las siliconas, o las combinaciones de ambos. ¿Seguimos? Hablemos de las alergias. ¿Y qué pasa si tu paciente le diste un medicamento y ¡plop! Se enronchó? A pesar que le preguntaste o le dijiste, señora, ¿usted está listo a la amoxicilina? No, no es alérgico.
Le das amoxicilina. Media hora después te viene el paciente, mire lo que me pasó a mi hijito. Estuvo acolchado por la cocaína. Pasa bien continuo. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Les ha pasado? ¿Quién de ustedes hace clínica? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Nadie practica? ¿Hay algún señor víctima todavía? Ya, empezar ahí previniendo. Todo paciente alérgico tiene un efecto de reacción. Entonces inmediatamente hay que actuar frente a esa reacción. Se dice que las reacciones principales son con respecto a las metalactamasas, toda la línea de la ampicilina, ampicilina y sulfurina. Sucede también actualmente que hay pacientes alérgicos a las sulfas. Pacientes le das cotrimoxazol, floxo. Le das AINES, le das ibuprofeno o una naproxeno y floxo. No debería, ¿no? Pero sí hay alergia. Y yo tengo pacientes alérgicos hasta con el dexametasona, de cabeza. O pacientes alérgicos al metamisol. Está volando en fiebre y es alérgico al metamisol. O sea, espero que funcione, nomás digo. No, hay medidas para poder trabajar, hay ítems o tips para poder manejar. Por ejemplo, les comento, por experiencia, tengo pacientes alérgicos al metamisol y uso AINES. O sea, me voy a la otra parte. El uso del diclofenaco, por ejemplo, como antipirético, es excelente, trabaja muy bien. Te baja la fiebre, te desinflama la zona y a la vez le curas al paciente sin lo mata. Pero vamos a la parte antibiótica. Llega tu paciente, le das una amoxi como les dije, media hora después llegó la mamá del paciente o el paciente mismo y te dice, mira, me aconché. ¿Pero qué hago? La primera línea, o la línea más común, vas a tener que usar antihistamínicos. El antihistamínico más básico y el más sencillo de nuestra vida, la clorfenamina. Si bien es cierto, suena como que, chucha, pero eso nomás, un poquito, no hay mejores cosas. Por experiencia, reacciones alérgicas, la clorfenamina es el mejor, hasta ahorita, así han salido 20.000 antihistamínicos, es el que mejor responde a una reacción alérgica directa. Sucede que muchos de nosotros lo combinamos con la famosa dexametasona. Hacemos la dupla clorfedexa, lo que nos responde. Pero también nos sucede, me ha pasado ya varias veces, que igual sigue avanzado el paciente. Sucede que los corticoides, algunas veces cuando hay alérgicas a las penicilinas, también explican los corticoides. Entonces yo les recomendaría, por experiencia, trabajen solo con el antihistamínico. Y de preferencia, utilicen solamente la clorfenamina. Y les va a ir muy bien, sea intramuscular, sea intravenosa o sea viola. ¿No es cierto? El que duplique la dosis no va a variar. O sea, porque le meten 10 pastillas de clorfenamina va a funcionar más rápido que quitándole una. No, nuestro cuerpo responde inmediatamente porque es un efecto de reacción, nada más simpático. Entonces, ya lo buscan ustedes de marca, pues, ¿no? Cloralgan, Cloralcet, todo eso. Existen otros antihistamínicos actualmente. Tenemos que la centiricina, las levocetirizina, que se han puesto bien de moda, o las ciprohectadinas. La ciprohectadina, no sé si habrán escuchado, es un antihistamínico. Muy bueno, ¿para qué? No? Lo he manejado en una ocasión que va muy bien. Pero actualmente la usan como estimulante del apetito. Responde muy bien, pero también es una enfermedad. ¿Ya? Pero les recomiendo empezar siempre por el básico. El Cloralgan, si quieren algo de marca, para que el paciente no diga que solo me están dando cloralgan, en casa. Yo soy fino, yo quiero algo que me cueste 10 soles para que me deje. Dale un Cloralgan. Te lo va a responder y te va a ir muy bien. Dosificación cada 6 horas. El efecto de una clorfenamina es bien dosificada a los 20 minutos. 6 muscular o 5 minutos. ¿Ya? Acá también puede decir, y cambias, pues no les dije, ¿no? O sea, si ya digo la peni, usas otra línea, macrólidos o nicosaminas, ¿no? Para poder dar solución. ¿Seguimos? Entonces, estamos acá en la penicilina, ¿no? Tenemos antibióticos de amplio espectro, la tetraciclina, el CAF, el cloramfenicol.
El clonafenicol es muy bueno, ¿ah? En días óseos. Pero ya no se usa. Ya no se usa mucho, primero porque hay que usar cada 6 horas. Segundo, porque su acción es bien lenta. Tercero, porque produce anemia. Produce anemia clásica bien común, es el que más produce anemia. ¿Ya? Y el cuarto, porque te deja un sabor amargo en la boca, tipo metal. Que al segundo día tu paciente que te hace la chía que por qué no daba eso. Así que nos está quedando más para atender. La eritromicina también se puede usar, pero eso si no fuese penicilina. ¿Ya? Los aminoglucósidos, dice como los aminoglucósidos hay aumento de la vida media promedio de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes usan, como les dije, un POSI y un EGA, se van a lo seguro, pues, ¿no? O un POSI y un anerobio se van a lo seguro. Para focos sépticos, tiene una sepsis. Ya, escucha, el paciente hizo una sepsis sí o sí. Comenzó a hacer fiebre, le sacas un hemograma y el leucocito está volando, está con más de 15.000 leucocitos. Un segmento de 80 para arriba, ya hizo un foco séptico. Empezó aquí, pero se fue con la sangre, pues no se puede controlar. Entonces, pueden hacer la otra línea, ¿no? Un POSI y un EGA, porque ya está en sangre, ya no se quedaron ahí, ya no fueron a toda la sangre. Y un positivo y un negativo es lo que se tiene que usar. Ahí les decía, actualmente, como decían ustedes, se está usando la cefalosporina, la ceftriaxona, por ejemplo. ¿Por qué? Porque con un solo medicamento cubren negativos y cubren positivos. Y mucho más negativos. Muy bien. Ese es por eso que no se usa. O la otra acción, como vemos en los hospitales, se usa la penicilina y la gentamicina. Una penicilina y una glucosa. El problema es que en clínica no mucho, pues, porque nos piden una acción más rápida. Y hay medicamentos que se pueden trabajar más tranquilos. El hierro. El hierro se dice que reduce la absorción intestinal. ¿Por qué? Porque el hierro somos una capa protectora a nivel del estómago que reduce la acción químicamente de lo que es un medicamento. El metotrexate se usa para pacientes con artritis reumatoidea, pero se dice que tiene ciertos efectos que disminuyen la expresión de los medicamentos. Ese es más por teoría. ¿Continuamos? La clindamicina, excelente para anaerobios, les comento, muy buena para anaerobios. Tiene 600 miligramos en dosificación cada 8 horas. Solo viene por vía parenteral, o sea, intravenosa. Hay por vía oral de 300 miligramos. Se dice que cuando hace un sinergismo, con, por ejemplo, relajantes musculares, baja el relajante más, por eso es urgente de lo muscular. Se ha comprobado, por ejemplo, que la eritromicina, que es un macrólido con la clindamicina, se repulsa. No trabaja. Por eso es que hay que dosificar. En la clinda yo he visto muy buena acción a nivel óseo. Si quieren trabajarlo, pueden trabajar solo la clinda. Pero cuando hay accesos leves, o cuando quieren prevenir, así como les dije, que usan la nitroxa, pueden usar la clinda. También para accesos leves, porque quieren dar la seguridad que no van a ser un poco infeccioso. ¿Ya? ¿Seguimos? El metronidazol. Gastrocinético por excelencia, o sea, lastima del estómago. Dosis 500 miligramos, 250 por vía oral. Muy bien, trabaja en vías anaerobias. Coge algo de gram negativo, pero sobre todo anaerobias. Bueno, acá es obvio, ¿no? Junto con el alcohol produce una vasodilatación o hipotensión arterial. Pero ya he sabido que ni un medicamento va con alcohol, ¿no? Así que sería insulso recomendarlo. Inhibe la acción de los anticoagulantes también. Por ejemplo, un metronidazol con aspirina no va, aumentan más el sangrado del paciente o lo hacen que no haga efecto la acción de la aspirina. Si no se acciones. ¿Seguimos? Los aminoglucósidos, como les comenté, lo vamos a usar, pero solo si ya tienen un foco séptico. Solo si hay algo a la sepsis, si te pidieron un hemograma y el paciente está con 14.000 para arriba, ya combinen un POSI y un EGA. Ya no vaya a usar el tipo de medicación. Pero casi todos, en realidad todos los aminoglucósidos vienen por vía parenteral. O sea, se usa intramuscular o intravenosa. No hay aminoglucósidos por vía.
¿Ya? Si ya se va a usar, ya tiene que pasarlo a la parte de medicina. ¿Seguimos? El amoxiclavulánico que les comenté, rechaza, dice la acción con los antibióticos, pero el amoxiclavulánico es muy bueno. Actualmente hay presentaciones en cápsulas, lo cual estima menos el estómago del común denominador de las pastillas o las tabletas. Como les digo, actualmente en el mercado hay hasta 1 gramo, lo cual te responde muy bien. Aunque la dosis común es cada 8 horas, en la función de 500 miligramos, con la de 1 gramo actualmente se está usando cada 12. La acción en 48 horas es muy buena respuesta, sobre todo en abscesos, en periodontitis y en gingivitis. Pero claro, siempre está con su superior gástrico, eso no vamos a ver en cápsulas. Se puede usar con un gas negativo y aumenta la toxicidad, o sea, se vuelve más tóxico para la parte hepática si usan asas, ¿no? Más actividad química. A ver, ¿sí? Las penicilinas, ya le hemos hablado de sus efectos adversos, las reacciones alérgicas, ¿no? Y puede producir náuseas, bueno, estas para los son muy suaves, ¿no? Ya lo hablamos esto. Otro. Tenemos efectos adversos de diversos medicamentos. Esto es para una teoría, sobre todo los primeros, los tenemos, no hay mucho en el mercado actualmente, los macrólidos, que son la eritro, la citro, la clari, sabemos que producen daño hepático, pancreatitis si se usa en exceso. Las tetraciclinas dan fotosensibilidad, que quiere decir que no ves bien, porque produce una visión borrosa. El metronidazol, sabemos que hacen daño gástrico. Las quinolonas, como la ciprofloxacina, alteran el sistema nervioso, afropatías, nefropatías. Y los aminoglucósidos, en los bebés sobre todo, producen nefrotoxicidad y ototoxicidad. O en el embarazo. Así que con el embarazo también es identificado usar esta medicación tan continua. Sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Son los principales efectos secundarios, los primeros 3 meses. ¿Seguimos? Bueno, este ítem es importante. A mayor concentración plasmática de antibióticos incrementan los niveles del mismo en tejido infectado. Esto se da debido a una diferencia gradiente de concentración. Estamos hablando de mayor concentración de medicamentos, mayor efectividad. Pero tiene que ver, como les digo, la dosificación y los efectos secundarios. No se debe usar jamás, como les digo, una dosis similar en función local que una generalizada. Por razón, veamos lo más importante. ¿Seguimos? Factores que influyen en la concentración tisular. Tenemos la concentración del suero del antibiótico, el grado de una proteínas, la conjugación en tejido tisular, retardo de penetración de membranas, riesgo sanguíneo, sistema de transporte, regulación y efecto de la infección sobre la barrera de penetración. Más teóricos. ¿Seguimos? Las beta-lactamasas, estamos hablando de toda la línea farmacológica de gram positivos. Las no beta-lactamasas, estamos hablando de los gram negativos. ¿Ya? Estamos hablando de estafilococos aureus, estreptococos beta-hemolíticos, las penicilinos resistentes. Haemophilus también cubre bien las beta-lactamasas, los gram positivos. Y la penicilina. Seguimos. Es unas presentaciones, ¿no? Una presentación muy sencilla, pero presentaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto, alguna duda que haya quedado? ¿Me escuchan? Por ejemplo, nosotros hicimos cirugía a un paciente de 74 años con hepatitis C. Sí. Sí, y le medicaron finamicina de 300 miligramos 4 veces al día por 5 días. Cada 6 horas, no puede esperar. Ya. ¿Y qué pasó? No, le estoy preguntando, ¿está correcto esa medicación? Porque... A ver, primero que nada tenemos que saber qué es la hepatitis C. Ustedes saben que la hepatitis es una inflamación hepática, ¿cierto? Producto de un agente viral, o sea, un virus. Actualmente existen 5 tipos de hepatitis. Claro, hablamos de la A y la B nomás, pero hay muchos tipos de hepatitis.
La A, que se produce por contaminación fecal oral, o sea, comiste algo infectado y ¡pum!, te entró hepatitis. La B, la función sanguínea y relación sexual. No sé si transmite la B. La C, se considera una hepatitis nosocomial, o sea, se produce por infecciones intrahospitalarias. Y por eso me hablan de un paciente de tercera edad. Posiblemente ese pacientito ha estado tiempo hospitalizado continuamente en diferentes lugares y le han transmitido la infección. La D es una mutación de la B y la C. Y la F, que estaba apareciendo en Sudáfrica últimamente, que tiene mutaciones mucho mayores que origina hepatitis fulminante. Tú me hablas de una hepatitis C, son de las más complicadas, casi igual que la hepatitis C. Esas, en realidad ninguna hepatitis se cura. Todas las hepatitis, los pacientes van a quedarse con su infección dentro de su cuerpo, con su virus, a su mínima expresión, pero se van a quedar. Si bien es cierto, las que sí requieren actualmente de inmunosupresores son la B y la C también. Si está usando antibióticos, van a tener que manejarlo muy continua, pero supervisado continuamente. ¿Por qué? Porque tienes que ver de que ese paciente cualquier rato va a comenzar a ser ictericia. La mayoría de medicamentos como los macrólidos van a degradar en el hígado, son hepatotóxicos. Entonces, con el transcurso de los días, el paciente va a comenzar a lastimar su hígado y va a causar morir. Ahí hubiera sugerido usar vía parenteral. Si tenía accesos, una sepsia, ¿no? Cefalosporina. Vía parenteral para que no tome muchas medicaciones. Si hay pacientes hepáticos y nefrotóxicos, preferirle que cosifiquen la vía parenteral. Acción más rápida, menos efecto secundario porque no degrada en la vía digestiva y respuesta igual. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Dígame. Ya. No, en el paciente diabético su principal preocupación básicamente es el control. Acuérdense, el hecho de que sea un paciente diabético, no quiere decir que el paciente ya fue, no le puedo dar nada y se acabó. No. Paciente diabético que le llegue, paciente hipertenso que le llegue, lo primero que ustedes tienen que hacer es que todo esté controlado. Y de ahí ingresen, pueden actuar, no hay ningún problema. Pero precávense de que el paciente diabético que te llegó, su glucosa esté óptima. Si va a llegar al paciente, le pides una glucosa y está con 250 para arriba, ¿para qué vas a hablar? Mándalo a medicina, dale sus AINES y dile, ¿saben qué? Que revisen primero su glucosa. Entra con 110, 120, excelente. Te va a responder igual, pero ya controlado. ¿Por qué? Porque les digo, el umbral de dolor siempre hace que la glucosa se eleve. Siempre, todo umbral de dolor hace que la glucosa se eleve. Entonces, si ustedes ya miden eso, vas a estar con un paciente con una glucosa elevada, vas a hacer un tratamiento de por sí, vas a cubrir, vas a causar dolor e incomodidad a su parte corporal de todas maneras, su tramolar te puede dar por ahí algún efecto secundario. Tienes que prevenir todo eso. Más que todo eso. Contrólalo y listo, puedes entrar. Es lo más común que se hace. Te tomará unos días más, perfecto. Depende de qué médico va a llevarlo, pues no, qué médico va a trabajar. Pero te da más seguridad, con la cual puedes trabajar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Se entendió todo o no entendieron nada? Tengo un pacientito, me ha llegado un pacientito con válvula cardíaca, ya, válvula aórtica. Válvula cardíaca, sí. Lo que pasa es que tiene para hacer múltiples exodoncias. Ya. Lo mandé para que vaya a prepararse por cardiólogo primero para medicaciones necesarias, pero según lo que yo veo en área donde yo atiendo, lo máximo que podría hacer sería unas 5 exodoncias seriadas, o sea, 5 exodoncias sería una seriada. No puedo hacer más. Tendría que mandar nuevamente prepararlo por su médico para hacer las siguientes. Sí, secuencialmente sí. ¿Y cada cuánto tiempo podría mandarlo al paciente? Ya, es un buen dato. Yo te sugiero utilizar 30 días.
¿Por qué? Porque en tiempos menos cortos, si van a ser con pacientes cardíacos, siempre hay alteraciones. O sea, tu fin es que cuando vuelvas a entrar, ese paciente esté otra vuelta metabólicamente estable. Vamos a hablar de esperar un mes después de las ortodoncias para poder seguir con las siguientes ortodoncias. Mínimo. Mínimo es lo ideal. Para que te dé una buena opción. Gracias. Bueno.